Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Rodríguez y el día de hoy les voy a presentar mi actividad TIC de física. Empezamos con la pregunta problema, la cual es ¿cómo influyen las vibraciones de los átomos que componen la atmósfera en las condiciones climáticas? Vibraciones moleculares. Las vibraciones ocurren a nivel molecular debido a que la energía potencial que resulta de las energías eléctricas y nucleares que tienen protagonismo en los enlaces químicos representan un valor mínimo en un punto que se conoce con el nombre de posición de equilibrio. La naturaleza siempre busca estados de mínima energía, así que si cualquier perturbación saca un átomo de la molécula de su posición de equilibrio, la respuesta natural es la tendencia a la posición de equilibrio por la acción de una fuerza restauradora. Efecto de invernadero. Es el fenómeno por el que la energía solar recibida en cada momento por la Tierra, que proviene de la radiación solar natural, no puede volverse al espacio. Es decir, cuando rebota sobre la superficie terrestre, se queda atrapada en la Tierra por la barrera de los gases de efecto invernadero que forman una capa que no deja que este calor se vaya. Dichos gases deterioran las partículas de la capa de ozono, responsables de protegernos de la radiación hasta generar enormes agujeros por los que penetran con mayor intensidad los rayos del sol. Eso quiere decir que por un lado nos envían más calor a la Tierra y por el otro nos lo retienen en el planeta. Y aquí es donde empieza todo. Observando el siguiente gráfico, podemos decir que a lo largo de los últimos 150 años se han producido aumentos importantes en la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, especialmente de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, así como de un grupo de gases de efecto invernadero entre los que se incluye los HFC, los PFC y SF6. Los gases de efecto invernadero aceleran el cambio climático porque atrapan el calor en la atmósfera, con lo que se produce un aumento de temperatura media del planeta. Esto a su vez modifica los patrones y la intensidad de las precipitaciones, los flujos de aire y las corrientes marítimas del globo, todo lo cual se traduce directa o indirectamente en una aceleración del clima. Las principales fuentes de incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera son las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por diversas actividades humanas. El gráfico nos muestra el crecimiento reciente de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, expresado en términos de toneladas equivalentes de CO2, un concepto que explica las diferencias en la capacidad para atrapar el calor de distintos gases con respecto al dióxido de carbono. La mayoría o la mayor contribución es la del CO2, procedente de la combustión de los combustibles fósiles como lo son el petróleo, el carbón y gas natural, compuestos principalmente por carbono e hidrógeno. Dado que nuestro uso de la energía también libera algunos gases de efecto invernadero, distintos del CO2, sobre todo el CH4 y el N2O. El consumo energético es responsable de cerca del 85% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué hay gases de efecto invernadero? La atmósfera terrestre seca está mayoritariamente compuesta por moléculas diatómicas, nitrógeno N2, 78,08% y oxígeno O2, 20,93%. El restante, 0,97%, está formado por argón, dióxido de carbono, metano, CH4, N2O, así como de cantidades todavía menores, CO o 3, y de gases inertes como neón, helio, entre otros. Además tiene una cantidad variable de vapor de agua. Las moléculas que tienen un efecto invernadero son las que absorben la radiación emitida por la superficie de la Tierra, que se sitúa en la zona del infrarrojo y que la vuelven a emitir en todas las direcciones. El espectro de emisión de la superficie terrestre, calculada como si fuera un cuerpo negro a una temperatura de 15 grados Celsius, 287 K, se sitúa prácticamente en su totalidad
en unos números de longitudes de onda entre 4 y 75 micrómetros aproximadamente. En la figura podemos observar los espectros de emisión de la superficie terrestre y de la capa externa del planeta, cuya temperatura es de unos 220 K, así como la frecuencia a las que vibran los principales gases de efecto invernadero. La radiación infrarroja tiene suficiente energía para causar una rotación o una vibración, o ambas, a las moléculas. Para que una molécula adquiera energía de rotación de la radiación infrarroja, debe tener un dipolo permanente, es decir, debe tener una separación de cargas permanentes. La adquisición por parte de una molécula de energía de vibración de la radiación infrarroja está asociada con un cambio del momento del dipolo. Para que un gas pueda absorber o emitir radiación, hace falta que la frecuencia de radiación sea bastante cercana a la frecuencia de la vibración de la molécula de gas. Los principales gases en nuestra atmósfera consisten en las moléculas que tienen dos átomos idénticos en cada una de ellas. Las moléculas de O2 y de N2. Los dos principales componentes de nuestra atmósfera son totalmente simétricas y al vibrar no adquieren cargas positivas en un lado y negativas en otro. Es decir, no forman dipolos y es por eso que no son gases de efecto invernadero. Las moléculas de más de dos átomos pueden vibrar de manera que, en ciertos casos, se producen dipolos, razón por la cual interaccionan con la radiación infrarroja procedente de la superficie terrestre. Será necesario un cambio tecnológico a gran escala para lograr reducciones sustanciales en las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Pues claro que sí. Primero, vamos a reducir la demanda energética en los sectores más importantes de la economía, lo que son edificios, transportes e industrias, con el fin de recortar la demanda de combustibles fósiles. Segundo, mejorar la eficiencia de la utilización de la energía de modo que disminuya la cantidad de combustibles fósiles necesaria para satisfacer la demanda de energía de los usuarios finales, lo que se traducirá en una baja de las emisiones de CO2. Tercero, reemplazamos los combustibles fósiles con un alto contenido de carbono, como el carbón y el petróleo, por alternativas con un porcentaje de carbono menor o nulo, como el gas natural, la energía nuclear y las fuentes de energía renovables, como la biomasa, la eólica y la solar. Y por último, vamos a capturar y aislar el CO2 emitido en la utilización de combustibles fósiles para impedir su liberación a la atmósfera. Para obtener una reducción sustancial de las emisiones de CO2, sería necesario adaptar o reemplazar cientos de centrales eléctricas, decenas de millones de vehículos y cientos de millones de electrodomésticos, sistemas de construcción, de calefacción, refrigeración e iluminación, y procesos y equipos industriales. Un cambio de esta escala tardará muchísimas décadas en producirse. CO2. Producción de electricidad, transporte, calefacción, industrias, fábricas y deforestación. Aunque si la sociedad lo desea, también puede contribuir implementando hábitos como montar en bicicleta o caminar. Hacen más ligero el transporte público, 10 kilos menos en el vehículo permiten reducir en 1 gramo sus emisiones de CO2 en el uso. No fumar y evitar el consumo de carnes para reducir paulatinamente la emisión de CH4. Según lo investigado, es primordial un cambio tecnológico a enorme escala en las siguientes décadas para conseguir el propósito mundial de estabilizar los niveles atmosféricos de gases de efecto invernadero en valores que eviten los efectos peligrosos. Para lograrlo, las tecnologías recientes con altas emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente las tecnologías energéticas basadas en los combustibles fósiles como el petróleo, gas y carbón, deberán ser reemplazadas con novedosas y modernas tecnologías que emitan una porción menor o nula de gases de efecto invernadero. En varios casos, este proceso necesitará tecnologías avanzadas que todavía no se han desarrollado, no se han adoptado a una escala comercial apreciable o que ni siquiera se han inventado.
También, y por último, necesitamos de la colaboración de la sociedad para luchar contra el cambio climático, debido a que por medio de la colaboración tenemos la posibilidad de lograr la alianza social esencial para solucionar los inconvenientes a los que nos enfrentamos. Para poder hacer dicha meta social debemos asegurarnos y facilitar buenos datos sobre el cambio climático, sus causas y sus consecuencias, así como dar alternativas que permitan a la sociedad comprometerse en la acción. En este sentido, y ya que una de las medidas claves que debemos tomar para afrontar el cambio climático es minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero. Las respuestas que como sociedad predispongamos frente a la mitigación y la adaptación al cambio climático supondrán el triunfo o la derrota de manera de vivir de los seres humanos.